Bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio de nuestro curso bíblico. Estamos en el episodio número 2 de la carta a los Colosenses. Ya vimos el primer episodio pasado y estudiamos parte del capítulo número 1. Nos quedamos por ahí en el versículo número 15, estudiamos del 1 al 14. Antes que nada, les vuelvo a hacer una introducción muy breve a nuestro curso bíblico. Estamos utilizando la Biblia. Como base, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia que fue escrita por los escribas que escribieron la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero también fue traducida de una manera muy aterrizada a la lengua española. Por eso todos los que somos latinos entendemos muy bien la Biblia latinoamericana. Hay varias traducciones, entre ellas la Biblia de Jerusalén, que es propia para las personas que tienen una especialización muy grande en las Sagradas Escrituras, o hay otras traducciones como la Biblia del Peregrino u otras Biblias. Nosotros vamos a utilizar como base la Biblia latinoamericana. Casi todas las familias, yo he ido a muchos hogares, tienen esta traducción en su casa. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que la Biblia y este curso bíblico que el Padre Arturo da tiene la finalidad de ayudar a las personas a leer la Sagrada Escritura de manera fácil. Realmente no es un curso así que digan, para personas muy expertas, muy inteligentes. Pues no, yo hago mi esfuerzo, le pongo ganas y lo que trato de hacer es que la gente disfrute la lectura de la Biblia, que le encuentren sabor a la Sagrada Escritura, que la desmenucen como una pieza de pollo y se la coman y la entiendan y la disfrutemos juntos. El Padre Arturo, más que un curso bíblico, es una lectura meditada y analizada con mucha calma de lo que son los versículos y los capítulos de la Biblia. Hay que entender muy bien que la Biblia no es para que esté guardada ahí en un anaquel de la casa, ¿no? Ni para que esté nomás ahí con flores. Qué bueno que la tengan con flores y con velas, porque es la palabra de Dios que nos alienta en la vida. Pero la Biblia es para leerse, aplicarse a la vida y estudiarse. Porque quien solo la lee, pero nadie se la explica, pues ¿qué sabiduría va a obtener? Pues es como alguien que lee un periódico, lo va leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, pero no se queda con nada, o a lo mejor algunas cosas no las entendemos. Yo como sacerdote también alguna vez fui estudiante y sigo estudiando para darles estos temas. No crean que nomás llego y hablo y ya, ¿no? Aunque el Espíritu Santo habla a través de mí para ustedes, también hay que estudiar y hay que esforzarse. Sean bienvenidos todos ustedes. La Biblia, les recuerdo que es un libro, que es un compendio de libros. Aunque ustedes ven un libro, pareciera que es un solo libro, pues no es uno solo. Es una enciclopedia, están los libros pegados uno con otro y es muy importante decir algo de iniciar este curso. La Biblia, señores, no fue escrita de principio a fin como la tenemos así, fue escrita en diferentes épocas, por diferentes autores, en diferentes idiomas, en diferentes lugares y a diferentes personas destinadas. Por eso, cada libro de la Biblia debemos de leerlo de manera distinta. Estamos en una de las cartas de San Pablo, una de las más breves que tiene San Pablo. Hay más breves que esta, pero San Pablo les va a escribir a los colosenses. Hay que entender que Colosas es una ciudad que no tiene tanta importancia, pero que está cerca de otras muy importantes. Entre ellas está la Odisea, entre ellas está la gran ciudad donde fueron llamados Antioquía, donde fue llamado por primera vez, y Éfeso, donde fueron llamados por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Entonces, estamos en una región muy cercana a donde la cristiandad floreció muy fuerte. Bueno, ¿y cuál era el problema? ¿Por qué San Pablo escribe a la carta a los Colosenses? Ya les había dicho en el episodio pasado. San Pablo está en la cárcel, está aparentemente en Cesarea, en una fortaleza, esperando que le den sentencia, pero era ciudadano romano, entonces no lo podían mandar no lo podían ejecutar nomás así. Como ciudadano romano tenía derecho a apelar al César, lo cual hizo Pablo muy inteligentemente y estaba esperando sentencia. En pocas palabras, San Pablo tenía tiempo y le llegaron por ahí unos rumores, chismes o algo parecido, de que en Colosas había muchos problemas. Parece que la gente, aunque eran cristianos ya, querían volver a ciertas costumbres de adorar a Dios, pero de manera diferente, como no debería de ser.
Por eso San Pablo hace todo un discurso hermoso en esta carta a los colosenses, donde les dice: ustedes no tengan pendiente, no se preocupen, nuestro Señor es el más importante, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nos habíamos quedado, señores, capítulo 1, versículo 15. El capítulo 1, yo creo que ya buscaron la carta a los colosenses, la primera, porque hay dos, carta a los colosenses. Entonces, perdón, ¿cuál dos? Nomás hay una, yo estoy soñando. Entonces, vamos a la carta a los colosenses y es muy importante que sepan, señores, que estamos en el capítulo 1. Número 1, busquen el versículo 15, que son un número chiquititos que están ahí, y vamos a leer con calma, porque aquí viene pura doctrina. Este capítulo en esta parte es pura doctrina, es una cosa impresionante de San Pablo. Cuánta sabiduría irradiaba Dios en él. Dice, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible y es primogénito de toda creación. Vamos a detenernos. A ver, ¿cómo que la imagen del Dios invisible? Hay que recordar que en la Biblia se nos narra que Dios es una sola persona o un solo ser que vive en tres personas. Estamos hablando de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres revelados en las Sagradas Escrituras. Dios Padre, creador de todo el Antiguo Testamento habla del Dios Yahvé. El número 2, Jesucristo, que vino al mundo como el Hijo de Dios y como Dios verdadero, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y también viene el Espíritu Santo, dejado por Jesucristo como el Consolador. Acuérdense de Pentecostés. Entonces, los tres están en la Sagrada Escritura, que no me vengan con cuentos los hermanos separados. A ese ser que se llama Dios, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los católicos le hemos llamado Santísima Trinidad. Trinidad, ¿qué quiere decir? Trino, un Dios uno y trino. Entonces es una doctrina trinitaria. Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. A ver, nadie había visto a Dios en la antigüedad, no, nadie, ni actualmente. A Dios Padre Todopoderoso nadie lo ha visto. Así nos lo narran las Sagradas Escrituras. Pero Jesucristo viene y nos va a decir: el que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte de la Sagrada Escritura? Dice: el que me ve a mí, ve a mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando dice Jesucristo es la imagen del Dios invisible, bueno, quiere decir que no el rostro de Jesús humano es el rostro de Dios Padre. No nos estamos refiriendo a una imagen humana. Claro que Jesús tuvo una cara y tuvo un rostro que muchísimas personas de aquel tiempo pudieron ver y tuvieron el privilegio de ver ese rostro. Pero no quiere decir que el rostro de Jesucristo humano sea el rostro de Dios Padre. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿A qué estamos llamando de que Él es la imagen del Dios invisible? Estamos llamando de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible en cuanto a sus discursos, en cuanto a su misericordia, en cuanto a los milagros, en cuanto a la bondad, en cuanto a todo lo bueno y maravilloso que Jesús hizo. Por eso se le llama, es la imagen del Dios invisible. A Dios Padre no lo pudo ver nadie hasta el día de hoy, pero a Jesucristo sí. Por esa razón estamos hablando de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Fíjense, siguiendo más un renglón, ahí me puedo estar horas. Vamos a lo que sigue, dice, y es el primogénito de toda la creación. A ver, primogénito. La palabra primogénito entre el pueblo judío es una palabra muy significativa. Estamos hablando de que el primogénito es aquel hombre, primer hijo varón de una familia. Y el primogénito, aunque tenía más hermanos en la casa de un judío, había más hijos, a muchas veces había más hijos, a veces no había más. Pues el primogénito, aparte de ser el primero, de ahí viene primogénito, el primer engendrado, de ahí viene la palabra génito, de origen, el primero. Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres que estuvieron antes de Jesús, ¿qué pasa con ellos? Bueno, estamos hablando de que Jesús es el primogénito de toda la creación en cuanto que es el primero que también resucita. Y de que también es el primogénito de Dios. Dios tiene más hijos, pero Jesús es el primero, el más grande y el único que tiene Dios como su propio hijo engendrado, no creado, como dice el credo. Entonces, Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque también Jesús ya existía antes de que existiera la humanidad. Si ustedes y yo vamos al capítulo número 1 del Génesis, aparece cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba ya Jesucristo. Jesucristo no
nació el día que vino a este mundo, nació humanamente hablando, pero la preexistencia de Jesucristo ya se da desde el tiempo de antes del Génesis y desde antes de todos los tiempos. Por eso decimos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, antes de todo lo que existe y lo que sabemos que hay y que va a existir. Muy importante, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Así es, en Él, Jesucristo, su Padre Dios le fue preparando el camino para que Él viniera al mundo. Por eso todas las cosas fueron creadas, dice, en el cielo y en la tierra. El universo visible y el invisible. Para Él fueron creadas, en Él fueron creadas. Por eso cuando ustedes y yo vamos a misa, el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, ¿se acuerdan? Jesucristo ahí está presente, con Él y en Él. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que existen en este mundo. Bueno, vamos a continuar porque si no aquí nos atoramos. Dice, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. 4 cosas, fíjense, los tronos, ¿no? Los tronos, había reyes en ese tiempo y el trono de un rey pues era absoluto, era un absolutismo. El rey heredaba a su hijo, dice, gobiernos. Ya había algunas ciudades que se tenían como gobiernos y ellos elegían a su gobernante después de cierto tiempo, o aunque era vitalicio, pero no podía heredar a un hijo. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces estamos hablando de gobiernos, dice, autoridades. Todos los pueblos, ustedes hasta el día de hoy tenemos una autoridad, si no esto se volvería una anarquía. Cada quien haría lo que quisiera y sería un verdadero problema. Por eso, autoridad dice, y poderes. Había gente que tenía poder. No solamente estamos hablando de un poder político o civil, estamos hablando de todo tipo de poder económico sobre sus esclavos. Acuérdense que la esclavitud era algo muy común en estos tiempos. Bueno, por lo tanto dice que Jesucristo está por encima de estos tronos, de los gobiernos, de las autoridades y de todo poder que existe. Dice, Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Lo que les decía ahorita, dice, Él existía antes que todos, así es. La preexistencia de Jesús es antes de todo lo creado, porque Jesús estaba presente en el momento cuando su Padre crea todo lo que vemos y lo que hay. Por eso el libro del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué importante de verdad lo que San Pablo está haciendo aquí. Está haciendo como una rememoración de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Bueno, hay que entender que San Pablo va a dibujar en una de sus cartas la imagen de la iglesia. Dice, la iglesia es como un cuerpo donde todos sus miembros, dice, si un miembro sufre, el otro también sufre. No puede decir la mano que le duele la cabeza, decir, pues yo estoy bien porque a mí no me duele la cabeza. No, dice, si también le duele un pie al cuerpo, pues todo el cuerpo sufre. Así dice San Pablo que es la iglesia. Dice, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cabeza es Cristo y nosotros somos sus miembros. Así es, nosotros somos los miembros de la iglesia. De la iglesia. Y Cristo es su cabeza. Vamos a lo que sigue. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, y el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos. A ver, ¿qué quiere decir que Jesús es el primer nacido entre los muertos? Porque Jesús es el primer hombre que resucita entre los muertos, renace de la muerte. Hay que recordar que aunque Jesús trajo al mundo, trajo a la vida a seres, a otras personas como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, no se refiere a eso como resurrección. Jesucristo no resucitaba muertos, no. Jesucristo volvía a la misma vida a un muerto. La resurrección es otra cosa. Jesucristo es el primero que resucita, por eso dice, es el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en primer lugar en todo. Jesucristo es el primer lugar en todo. Así quiso Dios que todo el mundo se encontrara en Él. Así es. Que el todo se encontrara en Él. Todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él fuera reconciliado con Dios el mundo. Jesucristo vino a traer a este mundo una reconciliación con Dios total y absoluta. Y gracias a Él, dice, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha dado la paz. Qué hermosas imágenes
de San Pablo. Vamos a continuar porque nos falta mucho todavía y es una cartita nomás de 5 capítulos, fíjense nomás y todo lo que nos estamos tardando, dice. Vamos al versículo 21 del capítulo número 1 de la carta a los Colosenses. Dice: ustedes mismos en otro tiempo estaban alejados y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Les está diciendo a los colosenses, ustedes mismos hace un tiempo estaban muy alejados de Dios, dice, y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Sí, pero los colosenses quizá no sabían, o algunos sabiendo, pero ahora no, dice. Ahora con su muerte, Cristo lo reconcilió en sí mismo, en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Fíjense, ahora son santos, somos santos por el bautismo, dice, sin culpa y sin mancha ante Él. Pero es necesario que perseveren en la fe. Perseverar en la fe, o sea, no es decir, yo me he dado cuenta de personas que dicen, es que yo ya estoy bautizado, yo ya no hago pecado. Bueno, pues no es verdad, esa no es la doctrina de San Pablo, esa es la doctrina de ciertas doctrinas cristianas no autorizadas y no rectas como Dios lo manda, dice, hay que perseverar en la fe, es necesario perseverar en la fe, es decir, no nomás se recibe la fe en el bautismo y ahí muere, ahí nos vemos, no nos vemos aquí hasta la primera comunión, hasta la confirmación, o algunos hasta que me muera y me traigan en una caja a fuerzas. Eso no está bien, eso no está permitido, dice, es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella, firmes en la fe, cimentados en la fe, sus cimientos están en la fe en Dios. No se desvíen de su esperanza. Es muy fácil desviar la esperanza. ¿Cuánta gente pone su esperanza en la mujer con la que se casa, en el hombre con el que se casa, en un negocio, en un dinero, en un trabajo? Dice, no desvíen su esperanza. La esperanza debe estar en Dios. Dice, tengan siempre presente el evangelio que han oído. ¿Cuál evangelio? Pues el de la palabra. Todavía no ven los evangelios tal cual. Apenas los evangelios estaban ahí naciendo como los tenemos hoy escritos. Pero ya el evangelio existía de manera verbal. Era una predicación oral de los apóstoles al pueblo de Dios. Dice, han sido predicado a toda criatura en este mundo y del que yo, Pablo, he sido constituido ministro. Ahí está, dice, escuchen el evangelio y perseveren en lo que han oído del evangelio. Dice, yo soy un ministro que he sido constituido del evangelio, ministro del evangelio. Yo como sacerdote también soy un ministro del evangelio que he sido constituido con el principal objetivo de que predique el evangelio a las personas, a ustedes y a toda persona de buena voluntad. Pero vamos a ver qué más sigue. Versículo 24 dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Ahí está, dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Fíjense, San Pablo se alegra por sufrir. Y nosotros que no aguantamos nada, cuando nos critican, se burlan de nosotros porque andamos en la iglesia, nos hablan mal de nosotros, nos persiguen, nos calumnian, se burlan de nosotros. ¿De quién de ustedes no se ha burlado? Hasta a lo mejor ahorita porque están aquí viendo este curso se están burlando de ustedes. Por eso San Pablo dice, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Aquí dice, lo que falta, lo completo en mi carne, lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿Qué le faltó? Pues el sufrimiento. ¿Cristo sufrió mucho? Sí, y sufrió por nosotros, y su sufrimiento vale para la salvación nuestra. Pero San Pablo habla de algo muy importante y muy interesante que los hermanos separados no les gusta. Dice, el sufrimiento por la causa de la fe completa en mí los sufrimientos que Cristo tuvo. Es decir, una persona que sigue a Dios pero no sufre, no padece, pues entonces pareciera que no está completando en él los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que a Jesús le faltó algo? No, no le faltó nada. Quiere decir que a nosotros nos falta muchas veces sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, dice, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Sufrir por la causa de la justicia. Eso es lo que quiere decir. No un sufrimiento que te lleve a la nada. Sufrir por sufrir no tiene ningún sentido. Hay que sufrirle por la causa del evangelio. Y si nos tachan, nos critican, nos avientan, nos tupen de maldad y de críticas, pues bendito sea Dios, está sufriendo usted por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fui constituido ministro de ella, o sea, de la iglesia, dice, por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. A ver,
San Pablo aquí dice que fue constituido ministro de la iglesia. Los hermanos separados dicen que en ningún lugar aparece que haya un sacerdote de la iglesia o que haya un ministro de la iglesia. Pues aquí aparece, aquí está. San Pablo, capítulo 1, versículo 25, dice San Pablo: fui constituido ministro de ella, de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la nuestra, no había otra. En ese tiempo no había hermanos separados, no había iglesias cristianas, no había testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas, ni del séptimo día, ni pare de sufrir. Con todo el respeto que me merecen hermanos separados que están en una de esas sectas, no existía ninguna. La única iglesia que existía era la iglesia católica, que en ese momento ya existía, porque es la única que dejó Jesucristo en las manos de San Pedro y en las espaldas de los apóstoles. San Pablo es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser abiertos, hermanos, no se cierren a ver exactamente todo ahí, pero ahí está, dice: fui constituido ministro de ella por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. Ahí está. Su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. El plan misterioso de Dios. Dios siempre tiene planes misteriosos. Los planes de Dios no son evidentes, no son así como te dan un papel y te dicen: usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. No, el plan de Dios es misterioso. Dios llama cuando quiere, donde quiere, para lo que quiere, donde quiere, como quiere, cuando quiere. Y no podemos cambiar los planes de Dios. Dios tiene sus planes y son perfectos. Solo hay que dejarse llevar por Dios y decirle a Dios: tú sabes a dónde me llevas, tú sabes cuándo me llevas, aquí estoy y vámonos. Y no resistirlos, porque si te resistes de todas maneras vas a ir, te lo aseguro. Dice: su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos, a nosotros. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria. Las naciones paganas, cuando se refiere a las naciones paganas, San Pablo está hablando de todos los países, naciones, tribus o civilizaciones que no son judías. Entre ellos los griegos, los macedonios, los colosenses, los tesalonicenses, los romanos, los efesios y todas las ciudades de las cuales no son judíos. Por eso dice: yo vengo a hablarles, dice, a darles a conocer esa riqueza tan grande del plan misterioso de Dios, no revelado a las naciones paganas. Obviamente a Israel ya se le había revelado, pero Israel, bueno, pues no todo Israel aceptó a Jesús. Casi nadie, para que vean ustedes qué triste, pero casi nadie. Dice: a ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría. Amonestar es invitar a alguien a que sea mejor, dice. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría. Pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. O sea, aunque somos santos, no somos perfectos. Por eso dice amonestarnos, ayudarnos. Los hermanos separados, algunos, no todos, dicen que ya son santos, que no necesitan reconciliarse, que no necesitan confesarse, que no necesitan crecer. Algunos, no todos, algunos andan muy bien, pero algunos no tanto. Están medios desviados de la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice aquí que llegue a ser perfecto en Cristo, dice. O sea, Cristo ya sufrió, sí, pero también le tenemos que poner fuerza a nosotros para que sea perfecta esa santidad de nosotros. Dice: este es mi trabajo al que me entrego con la energía que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es el trabajo de San Pablo? San Pablo habla y dice: mi trabajo es que ustedes, dice, se entreguen a Cristo, al cual me mandó a ustedes. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este segundo episodio de la carta a los Colosenses, del capítulo 1, versículos 15 hasta el versículo 29. Los dejo, nos vemos muy pronto en el episodio que viene a continuación, que va a ser el capítulo número 2 de la carta a los Colosenses. Que Dios me los bendiga y los acompañe mucho donde quiera que se encuentre. Que el Señor Todopoderoso nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, denle me gusta a este video o no me gusta, como ustedes quieran, pero apriétenle ahí donde están estas manitas así, para que este video pueda llegar a otras personas y compártanlo, por favor. Que Dios me los bendiga y muy buenas tardes.